Dios bendiga a las personas que nos ven a través de este formato. Gracias por dejarnos entrar ahí a la puerta de su casa, la intimidad de su hogar también, para compartirle la palabra al Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1, y vamos a encontrarnos con una historia bastante especial en este lugar. Vamos a descubrir muchas cosas en este mes de abril, especialmente los días domingo, cuando hablamos de la serie Dios. Me avisa cuando lo tenga con un fuerte amén. Amén. Así como gritó el gol de Guatemala, el 2-0. Así deberíamos gritar la alabanza. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién probó a Abraham? Se da cuenta que no siempre, como algunos dicen por ahí, es el diablo, Dios. Y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué respondió? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4 dice: el tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. Note esa parte, dice: y adoraremos. Y la confianza, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, ya están, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá. Ahí aparece la primera parte de Jehová Jireh. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Está conmigo, ¿verdad? Verso 9. Y cuando llegaron al lugar, diga conmigo lugar, diga conmigo cordero. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¡Qué historia! No hace falta predicarlo, solo entenderlo a través del Espíritu Santo. Tome su lugar. Salude a su vecino, dígale: Dios te va a hablar hoy. A ver, dígame un par de características de Dios así rapidito. ¿De este lado? Ayude. Amoroso. Bueno, ¿más? ¿Cómo? Fiel. ¿De este lado? Sanador. Yo creo eso. Bondadoso. ¿De este lado? ¿Cómo? Maravilloso. Soberano. Digno. Poderoso. Pero no dejen ahí sin participar también a los que están ahí, los músicos. Misericordioso. ¿Qué más? Libertador. ¿Qué más? Algunos estudiosos dicen que hay más de 72 nombres que le dan una característica específica al Señor. Y conforme usted va leyendo la Biblia, va encontrándose con aquel Dios que va diciendo una parte
de lo grandioso que es Él. Yo siempre he dicho que hermoso es conocer a Dios en las circunstancias donde menos esperamos de alguien, conocemos a Dios. Y esta tarde quiero compartirle, seguramente usted lo ha escuchado, el Jehová Jireh, el Jehová Jireh. ¿Qué es el Jehová Jireh? Jehová Jireh se le conoce como el Dios de la provisión y precisamente aparece en el libro de Génesis capítulo 22. La primera expresión que surge en esta parte aparece aquel Dios que provee. Ahora diga conmigo, provisión. Provisión es todo lo que está a favor de la visión. Nunca puedo pedir yo provisión si no tengo visión. Dios siempre va a proveer cuando en su voluntad alguien está caminando. Y muchas veces no lo entendemos en el momento. Pero esto viene a mi mente porque estamos a punto de ver 3 características del padre de la fe. También déjeme contarle que Abraham fue un hombre humano, así como nosotros. No fue perfecto. Sin embargo, el Señor dijo que era uno de sus grandes amigos y que se llegó a conocer como el padre de la fe según el libro de Hebreos. Pero escuche esto, 80 kilómetros tuvo que viajar de donde estaba para ir al monte de la provisión. 80 kilómetros de meditación, 80 kilómetros de sufrimiento. Ahora ya solo lo leemos como una historia. La historia que acabamos de leer para nosotros es fácil de percibirla en nuestro corazón, pero no la vivimos. Imagínense la persona que lo tenía que vivir, que era Abraham. Pero esto va mucho más atrás. ¿Se recuerda usted que este es el hijo de la promesa que Dios le está pidiendo a Isaac, su único hijo? Yo me imagino, no sé si le ha pasado, ¿cuándo valoramos más algo? Cuando lo esperamos más tiempo. Cuando las cosas vienen rapiditas, como que no las valoramos. Yo quisiera mi buen teléfono, dice. Y de pronto lo tiene a los 15 días, dice, ya tengo el teléfono. Al mes se le olvidó, como que la alegría mengua. Alguien me ha contado, me dice, fíjate que cuando yo me casé, tuve que pedirle a mi esposo o a mi esposa. Lo he escuchado de los dos lados. Y tuve que esperar mucho tiempo. Tuve que esperar meses, tuve que esperar años. Y yo quiero que se imagine una promesa que dura los 100 años. Tremendo. 90 para la esposa, que era Sara, y 100 para un hombre de fe. Y cuando tiene al hijo, yo me imagino que él se puso feliz. Sí, es algo que estaba, pero ¿cómo podríamos decirle? Fascinado con su hijo. Me imagino a Abraham salir con su hijo. Vamos a dar una vuelta por la esquina. Presumía a su hijo. A cualquiera le decía, ese es el hijo de la promesa. Pensé que no iba a existir. ¿Por qué? Porque antes había un hijo llamado Ismael. Pero de pronto Dios se lo pide. Y rápidamente quiero que veamos 3 características del hombre que Dios está probando. La primera característica que quiero compartir esta tarde con ustedes es disposición. Diga conmigo, disposición. Yo tengo un pequeño hobby, los que me conocen, que cada vez que adquiero un vehículo es un dolor de cabeza conmigo. Le quito los aros que tiene, le pongo otros, le quito el bumper, lo desarmo. Y casi todos los carros que vienen de agencia, ya me regañaron por eso, le vuelo la radio de agencia y le pongo el que yo quiero. Y ahí tienen su par de conectores atrás, un pequeño buffer, y siempre se siente la unción cuando uno escucha música. Más de alguien se me ha acercado y me dice, ¿por qué lo haces? Me dice, porque me gusta. Pero primero lo hago porque es mío. ¿Sabía usted que cuando usted le dice y le entrega al Señor su vida, Señor, te entrego todo lo que le está diciendo al Señor, adelante con la modificación? Esas modificaciones han de doler. Entonces, aquella persona que entrega su vida a Jesucristo debe entender esto: disposición.
es necesario ponerse a disposición. Toma a tu hijo, después de esperarlo muchos años, no hay palabras de aliento. No le dijo el Señor, muy bien, dame a tu hijo, pero yo estaré contigo donde quiera que vayas. Sacrifícamelo a tu hijo en ese monte. Ese es el lugar. Y no hay palabras de aliento. Hay procesos en nuestra vida donde Dios obviamente está metido y que no entendemos y que no recibimos una palabra ni profética, ni una palabra donde sintamos un bálsamo que Dios nos diga. Estamos pasando un proceso. ¿Cuántos han pasado procesos difíciles? Pero ¿cuántos saben que Dios ha estado en esos procesos? Alguien me enseñó esto. Dice que los mejores maestros, bueno, de hecho todos los maestros, callan en la hora de los exámenes. Y regularmente donde hay dudas, ¿verdad? Tal muchacho estudiante, ¿verdad? Donde pasa el bimestre y tiene ahí a la mano todas las preguntas que podría hacerle al maestro y no se lo hace. Precisamente se lo hace el día del examen. Profe, tengo una duda. ¿Qué quiere decir con eso? Pues lo que quiere decir es eso. Nuestro Dios es un gran catedrático que muchas veces está parado y nos mira y dice: te estoy viendo, vamos a ver qué haces en la hora del examen. Pero debe haber una disposición. Yo no sé si esta palabra esta tarde esté llegando a un corazón, porque algunos no comprenden esos procesos. Alguien dijo por ahí: no entiendo a Dios. Y no podemos comprenderle si no entendemos a Dios. Y es difícil entender a Dios, porque tendríamos que tener la mente de Cristo para poder discernir sus propósitos. Yo quiero que imagine a Abraham en ese momento: esperé 100 años para tener a mi pequeño, luego me lo pide, pero luego dijo disposición. El cristiano de hoy en día debe ser disponible. Dios nos va a poner muchas veces enfermedades. ¿Va a permitir que nos enfermemos? Eso no es cierto, hermano. Por supuesto que sí. El apóstol Pablo, el gran apóstol, un hombre que estaba predicando un día, tenía un alumno que se llamaba Eutico, en un tercer nivel aproximadamente, y como Pablo predicaba bien largo, este muchacho estaba muy cansado y desde ahí arriba, y cuando cae, se murió un miembro, hermano. Baja Pablo, oremos por él, lo abraza, muchacho resucita. Pero usted revisa la oración de Pablo, dice: 3 veces te he rogado, Señor, para que me sanes. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aspecto número 2, importante: adoración. Diga conmigo: adoración. Note las palabras de Abraham, no dijo: pues no sé a qué vamos. Le dijo a sus siervos: señores, ustedes se quedan aquí porque hay una etapa donde ustedes ya no pueden ingresar. Escuchen muy bien lo que estoy enseñando. Hay pruebas donde el pastor se queda. Hay pruebas donde los familiares se quedan. Y me queda a mí llevar esa prueba. A ustedes no les toca esta parte, por favor, se quedan. Pero una cosa sí tenía Abraham: una convicción de adoración. ¿A dónde vamos? No dijo: voy a entregar a mi hijo, a despedir a mi hijo. Lástima, un fracaso total. No entiendo. Muchachos, quédense aquí. Cuando nosotros regresemos, después de haber adorado, vendremos otra vez. ¿Cuál es tu reacción ante las pruebas que tienes, hermano? Dice que la adoración es la rendición de todo lo que nos rodea a Dios. Todo. Póngase a pensar. Abraham tenía ovejas, tenía camellos, tenía muchas propiedades, pero el Señor le pide a su hijo. Él no solo adoró un área, adoró en todo. Y dijo: muy bien, me toca entregar a mi hijo. Pero hay una adoración. El pueblo cristiano hoy es quejas. Se queja por lo que come, se queja por lo que viste,
se queja por una prueba, por muy sencilla que parezca. Es raro encontrar en nosotros esas palabras de adoración cuando estamos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida. Solo aquellos que han aprendido lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a un propósito, somos llamados, porque estamos escogidos en Cristo Jesús. Aprendamos a adorar. Es la rendición total de nuestra vida. Aspecto número 3, confianza. Escucha esta frase, me gustó. Dice que las promesas tienen el mismo valor dependiendo de quién las haga. Si usted es una persona que cumple sus promesas, la gente confía en usted. Pero si es una persona que usted promete y promete y no cumple, nadie va a confiar en usted. Yo voy a llegar a las 8 en punto de la mañana. ¿Quién lo dijo? Ese sí va a llegar a las 8. Pero si lo dice mi vecino, ese va a venir a las 10 o saber si va a llegar. ¿Confía usted en Dios? ¿Por qué la confianza puesta su mirada en el Señor? Abraham pasa este momento y dice: yo voy a volver con mi hijo. Escuche esto: si él estaba a la par de su hijo, dijo, obviamente me pidió para sacrificarlo, pero él es todopoderoso, a lo mejor lo va a resucitar. Eso es confianza. Se dispara la canasta básica, la gente dice: ¿saber qué vamos a hacer? ¿Y si pierdo mi empleo? ¿Sabía usted una vez el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y comenzó la etapa del desierto? Dice la palabra del Señor en Éxodo 16:16 que Moisés dio instrucciones: señores, ustedes van a recibir un maná todos los días. ¡Qué bueno! Pero eso sí, el maná que reciban, ese mismo maná, me lo terminan, por favor. No me aparten nada ni guarden nada para mañana. Pero la gente que no tiene confianza dice: cierto, él lo dijo, pero si mañana ya no hay. Agarremos lo que podamos. Se agarraron y al día siguiente sucedió algo interesante. Tenía gusanos y hería, dice. Muchas veces nosotros así somos, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos acá tienen una su cuenta bancaria? No digan amén, porque a lo mejor lo extorsionan al rato. Porque caras vemos y mañas no sabemos en la iglesia. Pero le voy a enseñar algo esta tarde. Mucha gente confía en sus cuentas bancarias. Y se sienta y dice: ya tengo mis 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, 1,000,000. Y se siente cómoda. Y cuando la gente se siente cómoda, tiene un problema. Porque ya no depende de Dios, depende de lo que está en el banco. Yo tengo un trabajo fijo, dependo de mi trabajo fijo. Pero la gente que no tiene un trabajo fijo, créame que es más seguro que dependan de Dios. No estoy diciendo que no ahorre. El libro de Proverbios nos enseña que tenemos que ser cuidadosos y ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Pero tenemos que tener algo consciente. Yo me ponía a meditar hace unos días esta palabra y decía: ¿no será que en un momento yo me he confiado? Reviso mi chequera, digo: tengo para el fin de año, tengo para comprarme algo. Y el Señor me ve y dice: dependes entonces de lo que tienes y no de mi gracia todos los días. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Jesús estando ahí dice: el pan nuestro de cada día, Jehová Jireh, dánoslo hoy. Si usted tiene negocios, qué bueno, pero no ponga la mirada en ello, porque dice la Biblia: el que confía en sus riquezas caerá, mas el que confía en el verdadero Dios tiene una garantía para vivir. Entremos en la recta final. 3 cosas que sucede con Jehová Jireh. Eso lo tiene que saber usted. Número 1, Dios provee lo correcto
lo adecuado. A Abraham se le pidió el hijo para sacrificio, pero no era lo correcto. ¿Estamos? Yo quiero a tu hijo, dególlalo, mátalo, asesínalo. Por supuesto, Abraham lo hizo en su corazón. Pero dice la palabra del Señor que cuando estaba a punto de sembrarle el cuchillo al muchacho, se escucha la voz, dice: no, es él. Ese sacrificio no es el correcto. Lo correcto está ahí. Y había un carnero. Usted tiene que conocer a Jehová Jireh, que te da lo correcto. Muchas veces pedimos cosas incorrectas, y Dios siempre va a dar lo correcto, siempre va a dar lo adecuado, lo que conviene, lo que para Él es. Por eso cuando leemos Efesios y la palabra del Señor nos dice que Él hace mucho más abundante lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿A cuánta gente Dios los ha sorprendido? Señor, quiero mi casa con un cuarto, y luego Dios te termina dando una casa con 6 cuartos. Y esto no era lo que yo pedía, porque no era lo adecuado. Jehová Jireh tiene un principio de darte y proveerte lo correcto, lo adecuado. Número 2, Dios provee el lugar correcto. No en otro monte, le dijo: lo quiero en Monte Moria. Ahí, el lugar correcto. ¿Sabe usted cómo se traduce el Monte Moria? Escuche lo que significa, es bien curioso. Dice que el Monte Moria significa donde Dios ve y es visto. Donde Dios ve tu necesidad y tú miras su providencia. El lugar correcto. Ese es algo que tenemos que aprender. Señor, yo quiero tal cosa. Cuando nos referimos a un lugar donde pararnos y nosotros nos ponemos a pensar en esta parte, ¿es el lugar correcto? Ahorita viene esto a mi mente. Hace años le pedíamos este lugar, ¿no? Oremos, hermanos, porque nos quedemos en este lugar, porque aquí va a ser el proyecto. Algunos decían: vamos a meter maquinaria, vamos a levantar el parqueo debajo, luego un salón ahí arriba, luego el tercer nivel, el cuarto nivel, ¿qué aulas? Y todos estábamos ilusionados. Y de pronto se enteran: señores, ya nos dijeron que no los van a vender. Algunos se nos desinflaron, otros se enojaron, otros empezaron a criticar. ¿Y cómo es posible? Si te hemos pedido, Señor, hemos pasado meses y meses y meses. Pero de pronto Dios te dice: allá está el lugar adecuado. Ese es Jehová Jireh. Te va a dar a ti lo correcto. A veces le pides un lugar hasta donde vivir y el Señor te dice: ahí no es, ahí te quiero. La pregunta de muchos, me dice: hermano Quique, ¿será que no hay iglesias en el Noviero? ¿Por qué usted tuvo que ir a Santa Lucía? ¿Será que hasta ahí está Dios? No, es que Jehová Jireh nos da el lugar correcto. Si estás en esa parte de tu vida, te va a dar el lugar correcto para hacer lo que tienes que hacer. Pero yo quiero esto, pero el Señor dice: yo te quiero aquí. Abraham quería vivir en su vida, dice: quiero que te salgas, deja tu parentela y te vas a donde yo te diga. Por eso, para entender a Jehová Jireh tenemos que entender de confianza. Si usted no confía en Dios, no creo que confíe en Jehová Jireh. Y aquí viene lo hermoso: Dios provee en el momento correcto. No es antes, no es después. Nuestras intercesiones están basadas en nuestra alma. Yo quiero, Señor, que sea este año 2016 mis peticiones que te he pedido. Y dice: Señor, todavía te falta unos 3 añitos más. Pero, Señor, ya no aguanto. Claro que aguantas. 80 kilómetros iba Abraham con su hijo.
O sea, no, ni tenían celular como para estar jugando Angry Birds ni nada. Tenían audífonos, simplemente iban juntos. El corazón de ese hombre diciendo: ¿y cuándo va a suceder? ¿Y cuándo va a pasar? Y cuando ya esté a punto de hacerlo, ¿qué va a pasar? Lo entendió cuando estaba el muchacho ahí y el momento correcto se presentó. Jehová Jireh, para nuestra vida, debe entenderse en estas 3 preguntas. ¿Realmente crees que te va a dar lo adecuado? ¿El lugar adecuado? ¿El momento adecuado? ¡Wow! No te desesperes, hermano. Dios proveerá. Escucha esto. Termino acá, si me ayudas, Walter. Escucha lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Escucha esto. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. A su amado Jehová Jireh. ¿Sabía usted que la provisión de Dios funciona en el momento correcto, en el lugar correcto y lo correcto, por supuesto? Pero escuche esto, funciona en el tiempo de Dios. Yo quiero ser próspero, muy bien. Pero ¿de dónde viene la prosperidad? Viene de arriba. Él es el que provee. Escuche esto, yo miro a muchísima gente afanada siempre, todos los días. Corre tras muchas cosas. Muy pocas veces confía en lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Agarre esa palabra, diga: Jehová me proveerá. Miren, hermanos, cuando hablamos de sistemas económicos, muchas veces pareciera que nos quedamos cortos con nuestras metas. Pareciera que uno pasa momentos duros. ¿Cuántos han pasado escasez? Me imagino que la mayoría. Y como que Dios no estuviera ahí en nuestro proceso, y decimos: Señor, son años de espera de trabajo, estoy esperando algo mejor, pero no veo, Señor, para mi vida. Pero déjame darte una palabra de esperanza esta tarde. Jehová te proveerá. El apóstol Pedro estaba un día desesperado mientras Jesús predicaba, mientras Jesús estaba haciendo un trabajo ministerial de su Padre. Estaba en ese lado Pedro, lavando sus redes. No pescó nada. Otra barca igual. Pero Jesús se acerca y le dice: Pedro, ven, préstame tu barca. Yo creo que note la actitud del apóstol Pedro: disposición. No dijo: ni siquiera he pescado nada y el Señor me está pidiendo mi barca. Muy bien, Señor. Luego le dice, después de terminar la obra, le dice: quiero que lleves tu barca al centro. ¿Y sabe qué le responde? Toda la noche he estado pescando. Toda la noche. Va a ser desesperante eso, toda la noche. Tirar las redes, sacarlo, volverlas a tirar, sacarlo. Ya la quinta, sexta vez, eso es desesperante. Pero qué hermoso cuando se aparece Jehová Jireh, el que provee, dice: a ver, échale otra vez. Bueno, ya lo hice toda la noche, pero en tu palabra confiaré. Empiezan a sacar la cantidad de peces que no fue capaz su propia barca de soportar. Tremenda bendición. ¿Sabes qué te voy a decir? Hay gente que está desesperada porque cree que lo que va a tener van a pasar años.
Y años y años y años. ¿Cuándo va a suceder eso? Pero Dios lo hace en cuestión y en fracción de segundos, minutos. Cuando la prosperidad del Padre está sobre tu vida, puedes pasar 10 años esperando, pero cuando el Señor está contigo, en un mes, en 15 días, la gracia del Padre se deja reflejar y empiezas a ver la provisión del Señor. Y te dice: nunca, nunca, nunca te voy a dejar, no te voy a desamparar. Es cuando aprendes a recibir de Él. Y está Pedro ahí, asustado, dice la palabra, atemorizado. Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Muchas veces iniciamos la semana con muchas dudas. Muchos abren sus locales, abren sus empresas, abren sus tiendas, dudando. Siempre corrijo a las personas cuando me dicen: ¿qué vas a hacer? Voy a abrir una tienda, a ver qué sale. Pues ese a ver qué sale, de verdad que a ver qué te sale. Pero cuando lo inicias bajo la dirección de Jehová Jireh, dirás: el Señor proveerá, el Señor proveerá. De la noche a la mañana el pueblo de Israel era el pueblo más rico. De la noche a la mañana. Mire cómo es el tiempo de Dios. Es curioso el tiempo de Dios. Estaba el pueblo de Israel siendo esclavo. Pasan las 10 plagas y viene el Señor a través de su siervo Moisés y le dice: esta noche hay libertad. ¿De verdad? Sí. O sea que vamos a irnos. Sí, sí van a irse. Pero no se van a ir solos. Llévense todo el oro de Egipto. Todo. En serio, sí. Salgamos entonces, marchando. El pueblo de Dios. Yo me imagino cuando cruzaron el Mar Rojo, la gente sentada, meditando. ¿Vos te recordás ayer? Ayer éramos esclavos. Hoy somos el pueblo de Dios, quien sin tener una espada venció a todos los enemigos, porque el Señor había puesto una palabra sobre su pueblo. Y si Dios te escogió a ti, es porque te va a dar provisión. Si te puso en el lugar, te puso en esa casa, te puso un ministerio, siempre te va a proveer. Yo he visto la mano misericordiosa de Dios desde el día que le dije: sí, Señor. He visto su respaldo, su aprobación, y nunca me he quejado, como dijo el profeta. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Confía en Él. Tenemos un gran problema con nuestros presupuestos. Cuando pueda visitarnos, hágalo con mi esposa. Nuestro problema como iglesia siempre es el presupuesto. La gente mira esto y dice: ¿en serio? Alguien vino por acá y dijo: levanten, hombre, yo quiero ver hasta las sillas. Y tanto así. Y dijo: esto lo van a tener en 50 años, dijo. De plano ya no lo vamos a ver. Y yo me le quedo viendo. De verdad, no tiene fe para ver que Dios proveerá ahí. Mucha gente ve esto como un dibujo, dirá: ay, ¿será que se puede? En el contexto, el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo viene de su mano, no viene del hombre. Todo viene de Él para tu vida. Y te va a usar, te va a llenar, te va a bendecir. Cree en el Señor. Cuando yo venía a los servicios, me recuerdan la iglesia de abajo. De verdad, muchas veces sin plata, sin nada. Me daba vergüenza estar se los confieso, a veces en los círculos donde estaban los hermanos, decían: hoy vamos a comer. Muchas veces yo me salía. No porque no quisiera convivir, porque no tenía. Siempre hay gente dadivosa, en Jesús viene. Pero decía: yo voy a poner para la comida, aquí hay 400, aquí hay 500, aquí hay 300.
Y muchas veces yo ahí sentado en mi proceso, decía yo, ni siquiera tengo 20 para darles a los hermanos. Y siempre lo he testificado y hoy lo hago nuevamente público. No dejé de servirle al Señor. Con nuestro carro veníamos con mi esposa así bien, lleno de hermanos, y veía como que no hubiera un futuro. Y dije, ¿dónde voy a ir a trabajar? Me voy para el norte, allá. Que por cierto creo que los que Dios ha llevado para allá también los ha llevado con un propósito. ¿Qué hago? El Señor se manifestó como Jehová Jireh. De verdad lo conozco, hermano. Cuando Dios te bendice, usa lo que sea para bendecirte. Recuerdo después de una reunión que tuvimos acá, no teníamos nada para vivir toda la semana. Nos paramos ahí en la entrada cerca de nuestra casa y se puso un carro frente a nuestro carro y no me dejaba pasar, era un borracho. Y yo le digo así muy amablemente, ¿será que me da permiso? Voy a pasarle. Y me empezó a insultar la primera vez. Dios me vio, sos vos. Eran las 11:30 de la noche. Abre su billetera y me dice, vos me caes bien. Saca un billete y me dice, lleva a tu esposa a cenar ahorita. Pero ahorita quiero que vayas. Yo digo, a las 11:30 de la noche. Si aquí a las 6 de la tarde ya todos están chamarrados. Tomé esa cantidad y llegué a mi casa, créame. Me puse a llorar, no por el dinero, sino porque le dije al Señor, qué tan insignificante soy yo, y que hayas puesto tus ojos de provisión sobre mi vida. Yo sé que aquí hay familias que están pasando esos procesos, pero Dios proveerá. ¿Te parece si le pones tus planes en sus manos? Cree esa palabra, Jehová es mi pastor. Dios va a proveer para ti. ¿Cuántos creen que Dios esta tarde va a proveer? Todos aquellos que crean, digan, Señor Jesús, no es en tus fuerzas, no es tu capacidad intelectual, no es tu experiencia, es la gracia de papá sobre tu vida.